del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, ya que vamos a hacer una entrevista aquí personal con la hermana Marta, mi esposa. No, yo te lo voy a hacer a ti. Y quisiéramos orar para que el Señor nos use. Amén. Y de alguna Gloria a manera, Dios. pues platicarles algunas experiencias que hemos nosotros tenido a través de los grupos, del liderazgo, del crecimiento de la obra, de las altas, de las bajas. Pero vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta charla que vamos a tener. Gloria a Dios. Padre, te damos las Santo gracias, Dios, Señor, oh aquí Dios mío, en el estamos, nombre de Señor, en tu Jesús te presencia, pedimos, Dios Señor, mío. que tú nos uses, Te que damos la quites, gloria, Señor, te todo damos la estorbo. honra, Señor Y en esta hora, Jesucristo, Señor, que nos ayúdanos, des una Señor, palabra para poder ayudar a bendecir este pueblo, a Señor los Jesús, líderes, tantas bendecir a los preguntas que pastores, nos Señor, oh hacen, Dios Señor mío. Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a dar las Bendice mejores las iglesias, respuestas bendice para los aquellos pastores, los pastores ministros, que Señor están Jesucristo. haciendo En esta preguntas, charla, Señor, Dios sobre mío, que cómo podamos hacer o qué contestar no a hacer. muchas preguntas Gracias, que Señor, tienen, te Padre pedimos la bendito. dirección de tu Espíritu Gracias, en el nombre Señor de Jesús de en el nombre Nazaret. poderoso Amén. de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues en este día estamos aquí para contestar algunas de las preguntas. Como yo soy la que me encargo de enviar tantos libros, pues hay gente que me llama, como el día de hoy, una esposa de un pastor me dijo que si le daba unos minutos a las 12 del día. Y yo dije, pues me va a comprar unos libros, pero tenía tantas preguntas y me entretuvo ahí como 40 minutos haciéndome muchas preguntas. Pero ahora en este día, pues dijimos, vamos a hacer como quien dice, yo voy a entrevistar al pastor Mario Ceguera, y le voy a hacer muchas preguntas, las preguntas que me hacen a mí, y cómo le hace el pastor Oseguera cuando pasa esto, cuando esto. Entonces, en esta tarde le voy a estar haciendo esas preguntas y él nos va a contestar y pues les va a ayudar muchísimo estas preguntas a muchos pastores y esperamos que les ayuden, que nosotros podamos ayudarles a través de esta plática a muchas de sus respuestas. Bueno, le voy a hacer la primera pregunta. Si fuera usted a comenzar una iglesia de grupos, ¿cómo empezarías si tú apenas fueras a empezar tu iglesia y fueras a empezar a hacer grupos? Bueno, por la experiencia que tengo ahora, lo haría diferente que cuando empecé. Porque cuando empecé, pues solamente di el anuncio y nos lanzamos sin mucha experiencia, sin saber mucho. Solamente con un deseo, con un antojo de ganar almas, pero pues se nos caían los grupos, batallamos bastante, teníamos que levantarlos de nuevo, teníamos que aconsejarlos, se nos desanimaba uno, se nos desanimaba otro, y así, pero la pregunta que me haces es de que, ¿qué haría si comenzara una iglesia de grupos ahora, con la experiencia que tengo? Bueno, yo creo que con la experiencia que tengo, si yo tuviera una iglesia, vamos a suponer de 50 o de 100 miembros, lo que haría era tomar los líderes de más influencia de la iglesia y me dedicaría a instruirlos a ellos. Así pues, como el Señor Jesucristo también tomó a sus discípulos y los adoctrinó, los modeló, los aconsejó y crecieron con Él antes de salir al mundo a hacer la obra. Entonces yo creo que el pastor lo que tiene que hacer es hacer una célula con ellos y que ellos vivan su experiencia como miembros de una célula, ir ajustando para hacer una célula bien bonita, correcta como se debe de hacer, ya sea que si son 6 o 7 líderes, modelarles una célula, porque ellos después de unos 4 o 5 meses, qué sé yo, 3 meses, que hemos vivido, que hemos experimentado la vida de una célula, entonces cuando hagamos la multiplicación, ya ellos van a tener mucho conocimiento y van a tener un patrón bien marcado de cómo se pueden hacer las cosas, porque muchas de las veces hacemos células por una emergencia, ¿verdad? Ponemos a a otro y no se les entrena mucho, entonces cometen muchos errores y esos errores
pues se van extendiendo en todo el ministerio celular, porque si este líder llega a multiplicar cometiendo varios errores, el próximo líder pues va a cometer los mismos, entonces va a ser un error que se va a cometer en todos los grupos. Por eso es de que yo necesitaría modelar un grupo, estudiar bien y modelarlo para que todos, así como yo lo hice, ellos también lo puedan hacer. Así lo empezaría un nuevo ministerio de grupos. Bueno, sí, así porque ya tienen la experiencia, pero hay pastores que apenas van a empezar y entonces se frustran y no saben cómo empezar. Pero estas preguntas que se le está haciendo y la respuesta les va a ayudar muchísimo a todos los pastores. La segunda pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué crees que pastores fracasan cuando comienzan los grupos? ¿Por qué se desaniman cuando ellos empiezan, arrancan y dicen, no, vamos a empezar en nuestra iglesia con grupos celulares, y después se desaniman? ¿Por qué crees que se desaniman? Bueno, hay varios factores por los cuales nos podemos desanimar. Pues uno de ellos es de que los grupos necesitan mantenimiento. Y si nosotros solamente lanzamos grupos y no nos dedicamos, ya cuando entra el sistema celular a nuestra iglesia, tenemos que hacer un cambio en cuanto a la comunicación con la gente. Acuérdense que el Señor Jesucristo le dedicó la mayoría de su tiempo ¿a quiénes? Los 12. A los 12. O sea, Él le dedicaba sus horas, sus momentos a las multitudes, pero Él vivía con los 12, les dedicaba todo su tiempo. Comía con ellos, salía con ellos y a todos lados iba con ellos. Entonces muchas de las veces nosotros ponemos los grupos y no le dedicamos tiempo a nuestros líderes. En otras palabras, yo por ejemplo lo que hago es de que cada semana traigo algo para los líderes, tengo un servicio para los líderes. Y así los líderes, cuando se les van bajando los ánimos, se les van apagando las baterías, cada viernes les damos nueva cuerda, se recargan de nuevo. El liderazgo es un ramo muy extenso donde podemos estar tocando siempre. Liderazgo no necesariamente tiene que ser 100% pura célula, pero hay varios ramos en el liderazgo acerca del ánimo, del trabajar, de la transparencia en el liderazgo, el carácter del liderazgo, bueno, tantas cosas bonitas. Entonces yo siempre pues estoy, por ejemplo, una vez por semana motivando a todos los líderes. Y esto es desde que empezamos, por eso es de que los grupos pues están ahí, no nos hemos multiplicado como quisiéramos, ¿verdad? Pero por lo menos hemos avanzado y el ánimo otra vez, de repente predico un mensaje o el pastor Josué predica un mensaje, finalmente a veces me dan las gracias, pastor, gracias por ese mensaje, porque yo ya andaba queriendo tirar la toalla, estaba todo desanimado, pero gracias por esos mensajes. Entonces los pastores debemos de saber que el domingo pues lo dedicamos a toda la congregación, pero un día entre semana hay que dedicarlo a instruir el liderazgo. A veces me preguntan, ¿pero es solamente liderazgo? No, yo los invito a todos los que quieran venir, aunque no sean líderes, porque después de que ellos escuchan mensajes de liderazgo, de la función y la bendición de ser un líder, cómo Dios bendice ese liderazgo, terminan ellos pidiendo ser líderes también. Así que abrimos para todos, pero todo es hacia el liderazgo. Gloria a Dios. Es una de las cosas porque se desaniman, porque ponen los grupos y los dejan que corran ahí, pero ya no hay supervisión, no hay motivación, y por eso a veces uno se desanima. Ahora a todos se nos caen los grupos, a mí se me caen muchos grupos, ¿verdad? Cada semana tengo que estar aconsejando, tengo que estar cambiando de líderes, pero eso sí, nunca dejamos de estar motivando el liderazgo. Por eso es que han pasado ya varios años y nuestros líderes están adelante. Unos se caen, otros se levantan, pero siempre estamos ahí yendo a seminarios, leyendo algo de células, visitando los grupos pequeños, recogiendo testimonios, aconsejando, corrigiendo. Y gracias a Dios, ahí estamos trabajando. Esa es una de las cosas. Y yo digo que también porque tenemos el ánimo, el gozo,
Yo veo cuando predicas en la iglesia, pues hay tanta gente que llega los domingos y a veces te veo más nervioso, pero cuando vamos a tener la célula los lunes, yo lo veo tan contento, tan feliz, tan emocionado. Y yo le digo, pues, ¿por qué te emocionas tanto el lunes si vamos a tener ahí como 10 gentes o 15? Pero desde que empezamos la célula yo veo que esa es su pasión, tu pasión, o qué es lo que sientes. Bueno, ¿Por qué cuando los lunes vamos a tener la reunión andas más alegre que los domingos que tienes el servicio con como casi 2,000 gentes? bueno, yo creo que son cosas muy específicas. Una, yo pienso que Dios me motiva en la célula porque como que Él me está avisando, así como tú te sientes motivado, así se sienten motivados los líderes con su célula. No sé, me siento muy motivado, ¿no? Ya sea que dé la célula o que visite una célula. A veces mi esposa pues no le alcanza el tiempo para ayudarme a visitar y yo me voy solo, pero llego bien contento, bien feliz. Y una alegría porque precisamente es que en un grupo pequeño, en la iglesia yo predico y no sé qué sucede. En la iglesia yo predico, pues no sé qué está pasando en la vida de la gente que me escucha, pero en un grupo pequeño yo estoy mirando los frutos, veo cómo las personas cambian sus testimonios, cómo lloran, cómo dan gracias, en una manera más personal y eso me emociona mucho. Y por eso yo espero mi día del grupo bien emocionado, contento, la casa feliz, haciendo llamadas. Es algo que no se me quita, es algo que yo quisiera que todos los líderes sintieran eso. Así que Gloria a Dios, por sí. eso me emociono. Sí, porque dice, no, pues es que miramos cuando sus lágrimas, estamos más cerca de la gente, los podemos abrazar, podemos sentir el dolor de esas 10, 9 gentes y siempre que oramos nos acordamos de ellos y es una carga que Dios nos da por ellos. Y en la iglesia pues hay tanta gente y pues no nos podemos dedicar tan cerca A a toda sentarnos la con gente, ellos como en el grupo, a oír sus... tomarnos un café aquí Sí. juntos, compartir. Oímos sus problemas que traen, nos cuentan sus cosas. Y pues es una bendición bien grande, qué bueno. Pues ahora, ¿qué consejo tú le darías a un pastor que tiene muchos ministerios en la iglesia? Por ejemplo, tiene el ministerio de damas, el ministerio de caballeros, el ministerio de jóvenes. Tiene O muchos sea, ministerios. sí, yo creo que te estás refiriendo a que cuando un pastor apenas va a empezar los grupos, de repente se mira entre estas dos formas y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer con los ministerios que tengo en mi iglesia? Hay dos formas. Hay una forma muy agresiva y hay otra forma que no le recomiendo esa forma, porque cuando yo lo hice, yo quité ministerios, quité todo y algunos se me enojaron y hasta se fueron, porque pues yo lo entendí así. Pero ahora yo lo aconsejaría diferente. O sea, el sistema celular no viene a borrar todos esos ministerios. Mejor yo le aconsejaría esto. En lugar de decir, ya no hay ministerio de damas, ya no hay ministerio de jóvenes, ya no hay ministerio de caballeros. Entonces, si no quiere usted hacer un cambio así tan drástico, lo que tiene que hacer es enfocar todos los ministerios hacia los grupos. O sea, como dijera yo, ok, tenemos el grupo de damas. Entonces, esa líder de damas va a ser la que le va a organizar todas las células de damas, un distrito de damas. Y así ellas se sienten usadas, se sienten que están haciendo algo. Igual los jóvenes, si quiere tener un servicio de jóvenes, pero entre los jóvenes, el líder de jóvenes tiene que organizar todas sus células con jóvenes para que ellos estén trabajando en células. El líder de caballeros igual, que todos los caballeros estén en grupos pequeños. Entonces así encarrila los líderes de caballeros, las líderes de damas, los líderes de jóvenes, quizás los ujieres. Bueno, el líder de ujieres puede organizar todo su ministerio por medio de ujieres. Ahora, cuando una iglesia va a hacer un traslado de una iglesia tradicional a una iglesia celular, entonces es como, decía un pastor, es como las vías de un tren. Por ejemplo, cuando el tren va a cambiar de vías,
el tren no cambia así de un brinco a la otra vía. El tren, primeramente, ¿quién es el primero que entra a la nueva vía? Pues es la máquina locomotora que va adelante. Él hace el cambio y por un momento va el tren en las dos vías, en la vía antigua, en la vía nueva, pero poco a poco el tren, a medida que va caminando hacia el frente, se va trasladando hacia una sola vía. Entonces, en los grupos pequeños, de repente, pues todavía tenemos ministerios acá, ¿y qué hacemos? No los quite todavía, sino que poco a poco usted vaya sembrando esa cultura de grupos pequeños y poco a poco el tren se va a ir encarrilando hasta que llegue el momento que todo corra por puros grupos. Esa es la forma como deberemos de serlo. Gloria a Dios. Por ejemplo, en un grupo que llegan muchos jóvenes, ¿qué les aconsejaría que hicieran? Como en el caso de nosotros que tenemos nuestro grupo y pues una hermana trae 5 hijos, 5 jóvenes, la otra trae 4 jóvenes, ya son 9 jóvenes y están con puros adultos. Con los adultos. ¿Qué les aconsejas que puede hacer el líder de ese grupo? Lo que nosotros hicimos, lo acabamos de hacer hace 2 semanas, es que de repente llegaron muchos jóvenes. Pero yo estaba mirando a los jóvenes de nuestra célula, porque eran los hijos de los hermanos, como muy ajenos, como estoy entre los viejos, no me identifico con ellos. Y entonces pensé yo, estos jóvenes los veo como que se están aburriendo con nosotros. Entonces le hablé a una de nuestras señoritas de la iglesia que tiene su grupo y tenía un grupo por Zoom y solamente lo tenía de 4 personas. Entonces le dije a mi hermana Elizabeth, venga y tráigase los hermanos que están por Zoom y hagan la célula aquí en mi casa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo los aparto en una sala a los jóvenes y en otra sala nosotros. Y hicimos esa multiplicación y apenas llevamos, 3 semanas, ¿verdad? 3 lunes. Haciéndolo así y yo veo los jóvenes tan contentos, tan felices y los papás también muy felices porque ahora los papás no los traen a la fuerza. Ahora los papás están contentos porque saben que allá en la otra sala ellos están recibiendo su edificación, están conociendo, se están relacionando, están teniendo amistades entre ellos y nosotros acá pues estamos teniendo también lo nuestro, así que estamos bien contentos. Si ya en un grupo pequeño hay 4 o 5 jóvenes, entonces de ahí mismo sacar un líder de jóvenes para que tengan su célula separadamente y así puedan seguir invitando y creciendo y abriéndose entre todos ellos. Gloria a Dios. ¿Qué consejo le darías tú a un ministro, a un pastor, cómo hacer crecer a sus líderes, a sus miembros que tienen? Por ejemplo, si un pastor tiene 100 miembros ahí, pero no, ¿cómo los desarrollaría? ¿Cómo desarrollarlos? ¿Los ayudaría a hacer mejor el trabajo ministro? Yo creo que siervo de Dios. El desarrollo, probablemente estén ya algunos desarrollados, pero no puede verlos en su crecimiento porque no se les ha dado la oportunidad. Entonces, las personas que llegan a nuestra iglesia y que están en nuestra iglesia, todos tienen algún don. Todos tienen algún talento, una habilidad, casi todos lo tienen. Y nosotros no sabemos a veces hasta que los vemos actuar. Entonces, primeramente, pues, precisamente el viernes yo lo estoy motivando y cuando veo algún líder, algún hermano que está por ahí que tiene tiempo, que lo veo que tiene la capacidad, yo hablo con él aparte y le digo, ¿sabe qué? Necesito que me ayude, vaya conmigo a la célula, experimente la vida de la célula. Y entonces, o a veces vamos, por ejemplo, a un grupo y me dice algún líder, es que no tengo líderes para multiplicar, ya tiene 10, ya tiene 12 y no encuentra a nadie para multiplicar. Pero es que ahí están todos ellos, nada más que el problema es de que no se les da la oportunidad para poder desarrollar lo que tienen. Y lo que yo le aconsejaría, primeramente, pues una parte la hace el pastor, motivando, como le digo, los viernes, dándole palabras de sí se puede, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, porque Dios nos envía, pero también nos capacita. Esa es una parte de la motivación. Pero la otra parte es de que ellos necesitan uno soltarlos para que ellos
desarrollen sus talentos. Entonces, usted no se va a dar cuenta cuánta capacidad tiene una persona hasta que la ponga en el campo de batalla. Cuando la pone en el campo de batalla, usted se va a asombrar. Yo el otro día fui a un grupo pequeño y había una hermana que me dijo, el líder de zona, que quería multiplicar con ella, pero yo la miraba muy callada. Y no le quise desanimar ni le quise decir nada, pero no sentía, dije yo, no, es que ella es muy callada y aquí se trata de hablar, de ser espontáneos, expositivos, pero había esa necesidad y le dije, hermano, pues hay que orarle al Señor y si usted siente ponerla, pues póngala. Y sí la puso, hizo la multiplicación y después de unas 3 semanas yo fui a visitar ese grupo y realmente me sorprendí porque yo no llegué a dar el tema, ella lo iba a dar. Y gracias a Dios que no lo di yo, porque ahí se me quitó Amén. una venda Gloria que a Dios. tuve hacia ella y hacia mucha gente. Porque cuando ella empezó a dar el tema, yo miré cómo ella lo dio, con qué dulzura lo dio, con qué claridad lo dio, con una compasión que la gente que estaba ahí, yo mismo me edifiqué, yo mismo me sentí, es más, ella lo trazó a su manera, yo lo llevaba a mi manera, y ahí me di cuenta realmente que uno no sabe todo lo que tiene en la iglesia hasta que les da la oportunidad. Sí. Y ahí es donde ellos encuentran la oportunidad. Es más, después que ellos trabajan con grupos, ya no quieren irse a otra iglesia porque ha habido miembros que se nos han ido a otras iglesias y después regresan. Le digo, ¿por qué regresaste? Dice, es que allí no hay nada que hacer, ahí solamente estamos sentados y pues me siento frustrado, no puedo hacer nada. Entonces vienen a nuestra iglesia y ya desde que se bautizan, ya lo estamos preparando, los pasamos por un curso y ya quizás a los 6 meses, a veces a los 5 meses, a veces al año, ya están sirviendo, ya son líderes. Entonces se están desarrollando porque si no hablan, si no les da uno una responsabilidad, una carga, ellos no se desarrollan. Necesita usted decirle, usted va a hacer esto y suéltelos y va a mirar cómo lo van a sorprender. Amén, sí. Esa es la forma como desarrollar líderes. Hay que creer en el pueblo de Dios, porque muchas veces pensamos que nomás nosotros podemos hacer las cosas, pero no. Cada gente tiene esos talentos que Dios nos dio. Y qué bonito, sí, ahí en Ríos de Agua Viva tenemos muchas predicadoras, muchos predicadores que cada 8 días están preparando su tema para llevarlo a los hogares y todos también contentos porque se edifica uno cuando estudia el tema y crece uno espiritualmente. Sí, porque y nos se vive. ayuda muchísimo. Yo siempre les recomiendo, viva lo que va a predicar. Tiene una semana. Tiene que estudiar el tema. Nosotros tenemos nuestro tema el lunes, pero ya el martes ya yo estoy mirando de qué se va a tratar la próxima semana. Y toda la semana me estoy alimentando de allí. Aunque pues yo predico en la iglesia, pero eso que yo estoy haciendo le pasa a todos los líderes. Todos se alimentan, van meditando, van creciendo en todas las áreas de su vida cuando ellos van a predicar. Amén. Entonces, ¿qué le diría a un líder que tiene una célula ya muy crecida? Bueno, los líderes que tienen una célula muy crecida, hay veces que... ¿Qué peligro hay también? Hay peligros, hay deficiencias, porque hemos tenido células muy crecidas y de repente se acaban esas células, o hemos tenido células muy crecidas y hemos corrido con el peligro de que ese líder, Satanás, lo ataque y quiera irse de la iglesia con ese grupo. Por eso es de que nuestro límite es de 10 a 12 personas, que claro que sean adultos, los niños pues van ahí. Pero ya si son adultos de 10 a 12, tiene que irse preparando para hacer la multiplicación. Y si 6 a un lado, sí, y 6 a un lado otro. y 6 a otro lado. ¿Por qué? Por eso se llaman grupos pequeños. Grupos ¿no? pequeños. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se tiene mucha gente, no se les da la oportunidad de que participen. O sea, si tenemos 18 personas, vamos a suponer, y va a haber testimonios y todos quieren testificar, no se puede. Se va a tardar mucho. Se va a tardar mucho, las casas a veces son pequeñas, y se hay muchos asusta la niños. dueña de la casa cuando llega todo el gentío, ¿no? Se asusta la dueña de la casa, es demasiada gente, a veces se siente hasta obligada a hacerles de comer y aunque no permitimos, no debemos pero de siempre hacer que llega, ya tiene su olla, ya tiene esto y lo otro, y para que cada semana esté atendiendo tanta gente, a veces no hay sillas, a veces
no hay dónde sentar la gente, se siente incómodo. Por eso es que se tiene que multiplicar el grupo. Si hasta el Señor Jesucristo tuvo su grupo de 12. Entonces, y también el Señor le dijo a Moisés que tuviera grupos de 10. Entonces, porque así se pueden pastorear, se pueden aconsejar, se puede orar por ellos, se pueden conocer, se puede llevar una mejor relación. Ya cuando llega el grupo a 12 o a 10 macizos, se da la multiplicación. Ahora también antes de multiplicar, yo le recomendaría que el líder ya un mes antes ya no predique, ya no dé el mensaje, sino que el asistente lo esté dando, para que el asistente se vaya entrenando y ya cuando venga la multiplicación, pues ya no lo miren como un extraño, ya lo han oído predicar, ya él se ha desarrollado más. Así que esa es la forma, y también el peligro, ¿no? De que de repente se encuentren un grupo grande y se le vayan de la iglesia, lo cual pues no nos ha pasado mucho, pero sí suele pasar, ¿verdad? Así que ese es Pero uno de los hay consejos. también que se le puede decir a un líder que tiene mucho tiempo y que nomás tienen 3 gentes y no crecen y no... Bueno, sí, también son tenemos... grupos que definitivamente no le echan ganas. para O a lo mejor le crecer. echan ganas, pero no lo están haciendo correctamente. Ajá, a lo mejor. Por ejemplo, yo le recomendaría a un líder que esté estancado, que no se multiplica, que la gente viene y se le va y no se queda. Probablemente esté haciendo las cosas mal. Por eso es de que yo le sugeriría a un líder que no puede multiplicar, que busque entre todos los grupos que están multiplicando seguido y vaya a visitar a un grupo, porque a lo mejor está haciendo las cosas diferentes. De repente usted llega a aquel grupo que no se multiplica y uno ve algunas deficiencias en ese grupo. A veces el líder se tarda mucho dando el mensaje, o a veces el líder no le da participación a nadie. A veces el líder es muy seco, habla la palabra muy directamente. A veces hay mucha perturbación de niños, no tiene quien dé una clase de niños. A veces hay muchas alabanzas o se aburren en los testimonios. Y hay muchos factores por los cuales el grupo puede estancarse. Por eso es de que es importante que, es más, como pastor, a mí me han hablado pastores y me han dicho, pastor, es que estoy estancado, mis grupos no funcionan. Y yo les he dicho, ¿cuántas iglesias has visitado de grupos que ves que van creciendo? No, pues no voy a ninguna. ¿A cuántos seminarios vas? No, pues no, casi no voy a ningún seminario. ¿Cuántos libros lees? O cuántos libros de células lees, o qué lees de células. No están haciendo nada. Entonces no están corrigiendo. A veces es bueno de repente visitar alguna otra iglesia, no importa que no sea de su propia denominación, o discretamente visite alguna iglesia que usted sabe que está teniendo éxito. De repente a veces en la misma iglesia cometemos muchos errores, hay mucha alabanza, los cultos son muy largos, el sonido está muy alto, hay mucha grita de niños, o no hay atención en los niños, no hay maestras, no hay recepcionistas, el edificio se está cayendo, está mal todo, pero uno como vive ahí, como ya son años de vivir ahí, no nota uno todos los errores, no nota las manchas que hay. Y cuando usted va a otra congregación o a un grupo pequeño y ve cómo fluye el servicio, ve la alabanza, ve todo, entonces uno está captando y uno está aprendiendo de otras personas. Y por eso yo digo, en un grupo pequeño, una persona que está estancada tiene automáticamente que ir a un grupo que está teniendo éxito para imitar algunas cosas buenas y corregir las cosas malas que también ellos pueden estar haciendo. ¿Cómo puedes tener tus líderes bien motivados, que no se les baje las pilas, que siempre estén contentos? Yo veo que, yo me acuerdo cuando no teníamos las reuniones celulares, que hacíamos comida para vender, para pagar los renta y pagar el edificio. Y yo me acuerdo que siempre le decía, hágalo con mucho gusto, con mucha alegría, para que las que están detrás de usted tengan ganas de hacerlo también. Y no estemos atrás de ellos, por favor, ayúdeme aquí, ayúdeme a cuidar a los niños, ayúdeme a... Que nos vean bien contentos y bien alegres haciendo lo que estamos haciendo.
Y yo por eso digo yo, en la iglesia hay mucha gente trabajadora, porque siempre te he mirado bien motivado ahí, motivando a los líderes, les das enseñanza los viernes, pero eso es tu motivación para los pastores, para que tengan bien motivados a todos los líderes. Sí, y yo creo que una de las cosas que no... Hay cosas que no se hacen bien en los grupos y uno no tiene que estar frustrado diciendo todo lo mal que se hace en los grupos desde el púlpito, porque ellos miran que uno está enojado, lo regaña. Sabemos que todos nuestros líderes son voluntarios, no se les da nada. Entonces ellos voluntariamente lo están haciendo, y cuando veo un grupo que se está estancando, siempre busco sacar lo precioso de entre lo vil, busco alguna cualidad, algo bueno que ellos están haciendo, y les digo, sí se puede, voy a orar por ti, dale adelante, tienes un ministerio, hay algunas cosas que tienes que cambiar, pero más que cosas negativas, tienes muchas cosas buenas y positivas. Amén. Y siempre estoy hablándole de motivación en el púlpito y tratando de darles esperanza a todos. Como ahorita tenemos una mega multiplicación que viene ahora en febrero, en febrero. Viene una mega multiplicación, y aunque yo sé que pues no todas las células se van a multiplicar, ¿no? Pero sí les estoy motivando, sí se puede, lo vamos a lograr, ustedes son campeones, ustedes tienen el Espíritu de Dios, yo sé que con fe todo lo podemos lograr, porque hasta las montañas se pueden mover, y les doy, y finalmente sí puede suceder. Se logra mucho. Porque hace poco teníamos un estancamiento en los grupos pequeños y no sucedía nada, y estábamos como flotando, como manteniéndonos solamente ahí, se nos caía uno, se levantaba otro, pero no pasábamos de un mismo nivel. Después de la pandemia teníamos 120 grupos solamente, después de tener casi 300 grupos, pero miré que estábamos como estancados, una barda de concreto ahí, no podíamos. Entonces dije yo, ¿cómo le hago, Señor? Y Dios me puso en mi corazón que les diera una meta, porque la gente sin metas no llega a ninguna parte. Amén. Sin visión el pueblo se perece. Entonces no había visión, no había metas, había solamente una motivación para sostenerlos, y puse las metas y les dije, hermano, todos los grupos se van a multiplicar, esos 120 grupos se van a multiplicar, y les di y los animé, y bueno, no se multiplicaron los 120 grupos, pero llegamos de 120 a 220 grupos. Ahí vamos. O sea, que si no hubiera de haber hecho, si no les hubiera de haber dado pasión, les hubiera de haber dado visión, no hubiéramos de haber llegado ni a 20 grupos multiplicados. Sí. Pero se multiplicaron 100 grupos. Entonces sí necesita el pueblo recibir ánimo, y precisamente de su pastor, de su líder que cree en ellos, sí se puede. Amén. Aunque lo demás esté por el suelo, usted déles ánimo, déles esperanza, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Que si tan solamente creyésemos, dice, cosas grandes sucederían. Así que, bueno, hermanos, yo creo que después vamos a seguir. Porque tenemos la meta de 300 y vamos a llegar a las 300. Sí, ahorita tenemos una meta de 300. Pues son 220 grupos más o menos. Yo les digo, todos se van a multiplicar. Entonces llegaríamos a 400. Pero en mi ser, digo yo, Señor, por lo menos danos 300. Yo sé que puede hacerlo más, pero tampoco no los voy a apuchar a tal grado que los haga sentir mal. Pero ahí vamos, todos los grupos están creciendo ahora, y está habiendo motivación. Y antes de que llegue ese día de la multiplicación, voy a tomar un mes de pura predicación de fe, de sí se puede, vamos a echarle para adelante. Y en ese mes pueden llegar todos a la multiplicación. Así que yo les voy a estar avisando más adelante. A ver, otra pregunta de ¿cuál es la desventaja de una iglesia tradicional? Bueno, voy a contestar la última pregunta. ¿Cuál es la desventaja de una iglesia tradicional a una iglesia celular? Pues hay mucha desventaja, ¿no? Hay mucha desventaja porque yo viví en ambos lados, y si yo me pongo a mirar, realmente yo no volvería a trabajar tradicionalmente, no, jamás. Es más, si usted ya ha tomado las riendas de las células, no las deje, jamás las deje. Nunca. Porque tarde o temprano va a haber un boom, una multiplicación. No todos funcionan al mismo tiempo, ¿no? Usted sea perseverante, dice la Biblia, el que busca halla, el que llama se le abre.
el que pide recibe, así que Dios lo mire perseverando, porque este es el sistema apostólico 100%. Ahora, por ejemplo, en una iglesia tradicional, pues sí, como les decía, puede tener muy buenos talentos, muy buenos líderes, pero están solamente como gigantes encadenados en las bancas, porque usted no puede tener un ministerio para todos. Si tiene un ministerio para caballeros, pues hay un solo líder. Un ministerio de damas, pues es una sola líder. Un ministerio de jóvenes, bueno, va a haber quizás unos 10 líderes fuertes trabajando en la iglesia, pero ¿qué hace con los otros 100? ¿Qué hace con los otros 200? Es que si una persona no es usada en una iglesia, tarde o temprano, se lo advierto, se van de la iglesia. Porque la gente se aburre el no hacer nada. A veces la responsabilidad nos hace caminar, nos hace levantarnos temprano, nos hace orar, nos hace buscar, nos hace escudriñar, porque tenemos una responsabilidad, pero si no hay responsabilidad, la gente nada más llega, se sienta y se va a su casa, ni siquiera practica lo que se le predica. Entonces, cuando la ventaja que hay de una iglesia celular es de que yo les digo, no, durante esos 8 años que yo trabajé tradicionalmente, bueno, siempre tú sabes que fuimos muy perseverantes, hacíamos todo lo que se podía para hacer crecer la iglesia, y iba lentamente, llegamos a 250 con una lentitud donde dije yo ya no puedo, ya hasta aquí yo llegué, porque se me crecía y se caía y se crecía y no había otra forma. Entonces, porque un hombre no está capacitado para dirigir más de 100 personas, no estamos capacitados. Entonces yo me había excedido, estaba cansado, porque ya eran 200, poquito más de 200, estaba cansadísimo. Entonces dije yo, hasta aquí llegué. Pero Dios, mirando que mi deseo de ganar la ciudad, entonces me envió a un seminario. Entonces en ese seminario pues se me abrió los ojos, y cuando yo entendí todo esto dije, wow, entonces podríamos tener muchas puertas abiertas, porque pues, la puerta que había abierta en la ciudad era Ríos de Agua Viva, una iglesia donde la gente llegaba los miércoles, llegaba el domingo, llegaba el viernes, llegaba el sábado, porque era una de servicios todos los días, pero ahí nomás los mismos, nada más. Entonces, cuando empezamos los grupos, pues se abrieron 30 casas, que fueron más o menos 30 casas, ¿no? Fueron 30 casas, fueron 12 casas. Eran menos, sí. Fueron 12 casas, porque tomé a 12 líderes de los que me ayudaban, los que tenían más influencia, los traje a comer, les di el seminario, los atendí, les rogué que tomaran los grupos, y gracias a Dios, ellos obedientes, con temor y sin ninguna experiencia, ni yo la tenía, nos lanzamos. Y cuando nos lanzamos, sin experiencia, sin cómo hacer las cosas, con un librito que recibimos ahí, ni siquiera teníamos para dar mensajes, ¿no? Entonces nos lanzamos, y desde esa semana se abrieron 13 puertas, porque la iglesia era una puerta donde la gente llegaba a aprender, y a veces se entregaban ahí, a veces no. Pero cuando abrimos 13 grupos pequeños, entonces ya cada casa era una luz. 13 iglesias. Era como 13 pequeñas iglesias que abrimos. Entonces de ahí empezó el gozo y la alegría, como que entramos en una etapa, salimos boom, de ese estancamiento, de esa noria donde no podíamos ver la luz, y salimos adelante, y eran unos testimonios bárbaros. Y luego los hermanos que predicaban, que estaban dando el mensaje, llegaban y me testificaban, y yo lloraba de alegría. Dije, y los milagros que sucedían en las casas, tantos milagros que Dios hace en las casas, es que está en la vida para tantas nosotros. Cosas que sucedían, como que el Señor estaba diciendo, voy a hacer muchos milagros para desenfocarlos del edificio y llevarlos a las casas, la calle. Y sucedían milagros. Es más, ahí fue donde el Señor salvó a 2 de mis hijos que andaban mal, y pues ahí yo abrí mi casa, y el Señor un día me los salvó a los 2, y luego, y bueno, el último testimonio, ¿no? El último testimonio es de que pues yo siempre estoy visitando grupos aquí y allá, 1 vez por semana, 2 veces por semana, pero ahora, después de la olada esta de la pandemia, vino la necesidad de grupos, de líderes, porque no teníamos líderes. Entonces yo le dije a los líderes, yo voy a abrir también mi casa. Entonces le pregunté a un hermano que vive aquí cerca de la casa, hermano, ¿quiere que hagamos un grupo en su casa? Y me dijo, no, pastor, porque ahorita estoy remodelando la casa, acabo de comprar la casa, y dije yo, pues si no quiere en su casa y lo va a traer a la casa, menos va a venir.
Entonces le dije la segunda vez, ¿por qué no abrimos su grupo en su casa? Tiene 3 hijos ya adolescentes, su esposa y todo eso. Y dijo, más adelante yo le aviso. Entonces yo le dije a él, después la próxima semana, hermano, ¿por qué usted no me acompaña y viene a la casa? Y él dijo, bueno, estaría bien. Entonces ellos llegaron aquí a la casa. Y yo hice mi grupo y luego otro hermano que es muy orador, que está ahí en la iglesia, que él no tiene célula ni nada, llegó de otra iglesia, me lo jalé y le dije, venga a la casa a mi célula. Y está ahora tan contento. Ahora, la semana pasada, como ya tenemos como 1 mes y medio haciendo nuestra célula acá en la casa, mi hija más pequeña, pues ella va más a fuerzas que de ganas a la iglesia, ya salió y estuvo en la célula. Mi hijo también, que va también poco a la iglesia, estuvo con su esposa en la célula. Y luego mi hijo, que tiene ya 34 años, que me ha sido el más difícil para llevar a la iglesia, de repente llegó a la iglesia. El día del pastor estuvo ahí, la semana pasada estuvo ahí, ahora fue al retiro matrimonial y anda feliz. Como que el Señor dijo, te voy a premiar por lo que hiciste, porque también hay un tema que le he titulado Casas Bendecidas. Amén. Entonces, finalmente, pues acuérdese que si usted abre 20 grupos, pues abre 20 pequeñas iglesias donde los domingos se reúnen para celebrar todos juntos y entre semana se van a llevar la palabra. Ya no hay gente desocupada, unos dan testimonio. Mira, cuando el día de ayer tuvimos 3 testimonios que nos hicieron llorar. ¿Qué testimonios tuvimos el día de ayer? Sí. Hermanos que estaban aquí, que yo tengo años viéndolos en la iglesia y yo no conocía sus testimonios. Y el día de ayer estábamos casi llorando al oír esos testimonios. Yo aquí en mi célula hubo 3, pero pues si hay 200 grupos, tuvo que haber habido unos Tantos 300 testimonios en la semana. Tantos milagros que Todos suceden. esos milagros se dan en los grupos. Usted no puede poner 300 testimonios en una iglesia, pero usted en las células puede tener 300, 100, 20, 30 testimonios, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos Así que visitantes? Porque las si visitas llegan 2 también. visitantes a mi casa y llegan otros 2 en otra casa y pues son 300 por ejemplo, la hogares, semana pasada, son ¿cuántas muchos. visitas tuvimos? Ya. Esta semana no tuvimos visitas, pero la otra semana En jóvenes sí vinieron sí, más tuvimos visitas. 2 jóvenes como visitas y vino otra señora de Pomona con nosotros. Hubo 3 visitas. Sí. Entonces, si en mi célula hubo 3 visitas, probablemente entre las 200 células, pone que haya habido Una visita en cada célula. una visita o que haya habido 50 visitas en esta semana pasada. Precisamente ahí es donde Dios empieza a enamorar esas visitas. Y nosotros todos los domingos tenemos visitas porque todos llegan de las células. Ya fueron a la célula, Dios hizo un milagro, se sienten bien y después dicen, yo quiero ir a la iglesia para conocer al pastor, para conocer la iglesia. Y así siempre estamos teniendo la iglesia visitas. En todos los servicios tenemos muchas visitas. Todos llegan de los Gloria a grupos. Dios, es una bendición grande. Y pues qué bendición porque también no se preocupa el pastor de los temas. Porque cuando empezamos, pues él hacía los temas. Les va a predicar esto en los hogares. Y les hacía su tema cada semana. Y luego les hacía cada mes y era bien frustrante. Pero después, oye, ¿por qué no les hacemos un libro cada año? Y bueno, tenemos ahora los libros. Tenemos los libros y tenemos del 1 al 12. Tenemos ya 12. Tenemos libros para jóvenes, especialmente para ellos. Tenemos libros para matrimonios. Tenemos libros para niños. Tenemos todo el material. Tenemos, de 52 temas. Y todos. son para que les den un tema cada semana a su grupo. Tiene los libros de liderazgo con excelencia para que los líderes se preparen a hacer mejores su trabajo. Tenemos Equipando a sus líderes también, que es un buen libro, que es el que dan a los nuevos que quieren ser líderes y se van preparando. O sea que tenemos todo el material también a su disposición. Yo sé que esta plática, pues a muchos pastores les va a ayudar y les queremos motivar a que se animen, que hagan su iglesia celular, porque es una bendición grande. Y aparte de que es una bendición para nosotros los pastores, pues estamos ganando almas para el reino, porque ese es el propósito, yo creo, de cada pastor. Y bueno, el gusto, el deseo, el gozo, pues, finalmente, porque a eso estamos trabajando. Finalmente quiero decirle a los pastores, ¿verdad? Que
es más fácil pastorear una iglesia de 1000 miembros que de 100 miembros. Ajá. O sea, cuando se pastorea de la forma tradicional, pastorear 100 miembros es difícil. Pero cuando usted organiza a su gente en forma de células, pastorear 1000 miembros es más fácil. Por ejemplo, usted va a mirar que en mi celular no hay una llamada o 2 por día. No tengo que estar buscando, visitando hospitales, todo eso, porque los líderes hacen su trabajo. Ellos me ayudan, ellos se preparan, ellos están ahí. Si hay alguien que tuvo un accidente, si hay alguien que pasó por esto, a veces yo ni me doy cuenta, pero los líderes están ahí presentes. ¿Por qué? Amén. Porque ellos me ayudan a llevar la carga. Y yo estoy más tranquilo, solamente los motivo. Ellos se sienten útiles, se sienten usados, se sienten contentos y no tengo que llevar toda la carga de la iglesia. Por eso, si la iglesia crece a 1000, si la iglesia crece a 2000 o a 3000, el pastor solamente lo que tiene que es organizar los grupos y los grupos hacen todo el trabajo. Delegar. Así que gracias a Dios. Delegar y pues... Bueno, pues hermanos, hay muchas más preguntas. Vamos a hacer otra Hay cápsula. muchas preguntas. La otra pero semana, porque ya yo se sé nos que rajó el pastor. ella tiene muchas preguntas, pero vamos a seguir la próxima semana contestando algunas preguntas, o si usted tiene alguna pregunta, puede mandarnos un texto y añadir su pregunta. Ajá. Ahí al teléfono de mi esposa. De algo que quieran ustedes, que nosotros los podamos ayudar con mucho Y podemos gusto. contestarle la pregunta Con también. mucho gusto estamos para servirles. Cada libro tiene nuestro teléfono. Nos pueden llamar y hacer preguntas con toda confianza. Ahora usted puede obtener sus libros en Amazon, mis libros en Amazon, todos están en Amazon, o solamente llame acá a la iglesia o a mi secretaria aquí, que es la que manda todos los libros, y manda libros para todo el país, toda la semana está mandando libros. Gracias a Dios. Así que los libros no son doctrinales. No, yo sé que estos libros los usan varias denominaciones, pero yo solamente me centro en puro tema de salvación, de motivación. Sí. O sea que no me meto en doctrina. La doctrina nosotros la predicamos acá a nuestros miembros, pero estos libros son solamente libros sencillos que cualquier persona los puede entender y son libros que solamente es de ánimo y de salvación. Así que, mis amados hermanos, pues vamos a quedar despedidos. ¿Qué otras palabras tienes, Marta, por ahí? Bueno, pues estoy bien contenta porque el Señor es bueno y pues tenemos todo en nuestras manos para ayudarles. Si gustan hablarnos, pues como es el pastor, estamos para servirle. Y pues yo creo que por hoy es todo. En la siguiente charla pues vamos a tener otras preguntas. Hay muchas preguntas, pero no queremos hacer esto muy largo para que también ustedes no se enfaden de estarnos aquí escuchando. Y pues nos veremos en otra sección. Que el Señor me los bendiga. Y hasta la otra sección nos miramos. Amén, hermano. Nos vemos la Gloria a próxima Dios. semana con la ayuda de Dios. Ahí vamos a estar. Oren por nosotros y nosotros siempre oramos para que Dios los bendiga a través de estas charlas que tenemos. Si usted gusta, pues hágale por ahí un clic a la campanita y cada semana le va a estar llegando una visión de los grupos pequeños. Avise por ahí a otros pastores para que esto se expanda y se riegue por todo el mundo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén.